Bona tarda a tothom. Anem a començar. Hem fet els 5 minutets de cortesia perquè la gent es pugui anar apuntant. Doncs, avui tenim a la ponència amb la doctora Nelly Padilla, que és neonatòloga, és la cap de servei de pediatria de l'Hospital CIMA i, a més, investigadora de l'Hospital Karolinska d'Estocolm, Suècia. I és la nostra nova presidenta de l'associació, del CAT, o sigui que la fantàstica relleva d'aquesta tasca que intentem anar mantenint l'associació activa i ella promet també aportar moltes més coses i donar un bon impuls. Per tant, tots plegats hi sou convidats i en voleu participar. Doncs comencem. Veig que tothom té el micro apagat, però sobretot els mantenim apagats fins al final per poder fer discussió. També informar que gravem aquesta ponència per més endavant poder-la penjar al YouTube i que tothom tingui accés i se'n pugui enriquir d'aquestes exposicions tan riques i punteres. I, per tant, a disfrutar-ho i després ja farem el debat. Doctora Padilla, endavant. Bueno, buenas tardes para todos los que están aquí presentes, para ustedes que están online. Es verdad que teníamos prevista otro tipo de charla, pero por motivos de fuerza mayor fue necesario cambiarla a última hora. Escogimos este tema porque nos pareció que era muy importante saberlo. Es un tema que no se trata mucho normalmente, pero que está bien saber a qué conlleva y cuáles son las consecuencias. Es la restricción del crecimiento intrauterino y todo su efecto en el neurodesarrollo. Pero antes, quisiera honrar la memoria del doctor Jordi Ponsés, quien fue nuestro primer presidente de la asociación. Con su reciente partida, pues, como todos sabemos, ha dejado una huella imborrable en nuestra asociación. Él no solo ha sido un pionero en la atención temprana en España, sino que también ha sido un gran amigo y un modelo a seguir, creo que para todos nosotros. Por tanto, la idea es que ahora que estamos hablando de la restricción de crecimiento intrauterino, pues intentemos llevarlo, recordarlo y, por supuesto, seguir su modelo de atención de alta calidad, tanto para la familia como para el recién nacido. Así, empezando ya en el tema, esto es solo para recordar que en 1976 se publicó un artículo que se llamaba Nacer antes de tiempo o Nacer muy pequeño. Lo interesante era que seguían 330 niños, fueron seguidos hasta los 7 años, y el gran hallazgo fue que todos los niños que habían nacido con peso bajo, tenían un mayor riesgo de alteraciones en el neurodesarrollo cuando se comparaban con niños que habían nacido prematuros. De hecho, 20 años más tarde, en esta revista, que es una revista muy importante a nivel científico, que es el Lancet, el profesor Hugo Lagercrantz, un pediatra sueco de referencia, decía, es mejor nacer prematuro que nacer pequeño. ¿Y esto por qué? Lo que vemos es que hay muchos estudios que nos muestran qué pasa con estos niños que nacen pequeños en las diferentes etapas. Entonces, por ejemplo, en la etapa neonatal está descrito que estos niños presentan dificultades en su comportamiento, principalmente atención, autorregulación. Es un niño que le cuesta regularse, sobre todo cuando le hacemos el Brazelton, se nota la diferencia con un niño de la misma edad gestacional, pero de peso adecuado. La interacción social también les cuesta, necesitan más tiempo y es así como bastante fugaz. Al año de vida se han visto que tienen dificultades motoras principalmente,
persisten las dificultades en el comportamiento, las dificultades sociales. A los 2 años ya empezamos a ver que hay dificultades con las funciones más complejas, cognición, lenguaje. A los 9 años hay estudios que vienen de un grupo de Israel bastante famoso que ya muestran que estos niños definitivamente, si no les hacemos nada, ya tienen dificultades en la memoria, el aprendizaje, toda la función visuomotora, lenguaje y funciones ejecutivas. Estas alteraciones pueden persistir incluso en adultos si no hacemos nada. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que además de todas esas dificultades a nivel de estas funciones, nos lleva esto a una vulnerabilidad para presentar trastornos del espectro autista o déficit de atención y hiperactividad o incluso depresión. Por tanto, es algo que tenemos que conocer y que tenemos que saber. Como primera medida, ¿qué es restricción de crecimiento intrauterino? La restricción de crecimiento intrauterino usualmente tiende a pasar así como, bueno, es un niño que nace pequeño y ya crecerá. Hay unos que se llaman pequeños para la edad gestacional y entonces les voy a decir la diferencia. El niño que nace con restricción, que tiene restricción de crecimiento intrauterino, usualmente presenta una dificultad, puede ser a nivel placentario, pero hay otras posibilidades, pero lo importante es que el niño no logra, el feto no logra expresar esa potencialidad genética de crecimiento. Es un niño que va creciendo y que ya desde el inicio o hacia el tercer trimestre empieza a bajar de peso. ¿Por qué sucede esto? Como les decía, hay varias posibilidades. Una, de causa materna, las madres pueden tener una patología de base, una enfermedad de base, una diabetes, una hipertensión, una enfermedad metabólica, algo que haga que la placenta no funcione adecuadamente y que no le llegue suficiente flujo sanguíneo al niño. De las causas más importantes están actualmente la madre que fuma, lo hablamos ahora, ¿no? ¿Cuántos cigarrillos fuma? Y las madres pueden decir, bueno, lo normal, pero lo normal son 10 cigarrillos diarios. Entonces, claro, se quiera o no, esto tiene un efecto secundario. Igual el consumo de alcohol, igual las madres actualmente no quieren ganar peso, quieren tener una barriga muy pequeñita, entonces hacen ejercicio, hacen mucha actividad física, se someten a regímenes nutricionales que no son los mejores, y pues todo esto acaba llevando a un niño de bajo peso o de restricción de crecimiento intrauterino. A nivel placentario, esto es muy frecuente, hay una insuficiencia placentaria, es decir, la placenta no tiene algo ahí, no se inserta adecuadamente, no se desarrolla adecuadamente, y la sangre de la placenta no llega con la cantidad que toca al feto. Por tanto, el flujo sanguíneo está disminuido. ¿Y qué pasa? Pues que hay que irse para donde más se necesita, que son unos órganos que ya los voy a mostrar determinados. Y la otra causa son las causas fetales. El niño puede venir con una malformación congénita, alguna alteración, pero principalmente los partos múltiples, las gestaciones múltiples, porque lo que sucede es que puede haber un niño que tiene más flujo sanguíneo y se hace grande, y uno al que le falta que se hace pequeño, incluso puede fallecer dependiendo de la severidad. Esto era lo que les decía anteriormente. La restricción de crecimiento intrauterino tiene algo muy importante y la característica es que puede tener grandes consecuencias. Es algo que parece inocuo, pero que puede tener grandes consecuencias durante la etapa de adultos. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, el flujo sanguíneo que viene de la placenta tiene que irse para donde más se necesita. ¿Y para dónde se va? Para el riñón, para el corazón y para el cerebro. Y esto hace que estos órganos sean más vulnerables. Por eso se habla incluso de que hay una reprogramación fetal. Es como que yo soy reprogramada para desarrollar más adelante una serie de enfermedades. Y entonces, ¿qué puedo ver? Es común que se vean estos niños una pubertad precoz, es muy importante, que tengan talla baja. Y, por ejemplo, nosotros hicimos un seguimiento de niños en el Valle de Hebrón y en el Clinic, en la maternidad, y que veíamos que eran los 2 años, 3 años, y el niño estaba muy, muy por debajo de lo que tocaba. En teoría, hacen un catch-up, o sea, llegan allá al menos al percentil de bajo hacia los 3 años, pero usualmente, sí, dependiendo de la gravedad, el niño se queda muy abajo. Entonces, estos niños tienen que ser referidos a un endocrinólogo para que usualmente acaban recibiendo hormona de crecimiento. Luego, en cuanto al riñón y al corazón, estos niños pueden desarrollar fácilmente enfermedades cardiovasculares.
diabetes, obesidad, hipertensión. Hay estudios que nos muestran que estos niños, aunque parezca que están muy bien, se recomienda hacerles control de cifras tensionales. ¿Por qué? Porque no es que tengan hipertensión ya, pero sí los valores de tensión arterial están en el rango superior y la tendencia es que desarrollen hipertensión arterial. Igualmente la obesidad o la diabetes. ¿Y qué pasa en el cerebro? El cerebro es un órgano, por supuesto, importante que tiene que recibir flujo sanguíneo, pero no todo el cerebro llega a ser tan importante. Por tanto, dentro del cerebro hay estructuras que reciben mayor cantidad de flujo sanguíneo. Por tanto, una de las estructuras que no recibe tanto flujo sanguíneo, por lo menos a nivel fetal, es toda esta parte frontal, todo este córtex frontal y parietal. Por tanto, usualmente lo que se ve, el perfil de alteraciones en el neurodesarrollo del niño con restricción de crecimiento intrauterino, pues es característico de este tipo de niño, que ya lo veremos más adelante. ¿A qué viene todo esto? Pues que esto es una patología que es súper importante para saberla a nivel de atención primaria. ¿Por qué? Porque el profesional que tiene al niño tiene que hacerle sus seguimientos, tiene que, como ya sabemos que puede desarrollar todo esto, derivarlo a donde corresponde. Y por tanto, uno de los principales objetivos de esta charla es justamente que conozcamos lo que es, a qué puede llevar, qué podemos tener y así poder tener en mente y poder actuar tempranamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que hasta se dice que más o menos un 6% de todos los embarazos pueden tener restricción de crecimiento intrauterino por una razón u otra. Por supuesto, puede estar asociado a prematuridad y esto es otro problema que ya veremos posteriormente. Y a nivel justamente de neurodesarrollo, pues es una alteración que nos puede afectar casi que en todas las edades de la vida. En este sentido y en este contexto, al hablar de neurodesarrollo, es importante tener en mente unos conceptos claros acerca del cerebro. Actualmente se habla del cerebro como un sistema complejo, dinámico, que cambia y que está en comunicación continua con el cuerpo y con el medio ambiente. ¿Por qué con el cuerpo? Es que, claro, si no amanecemos bien, si nos sentimos mal, si tenemos una sensación rara, estamos deprimidos, pues las cosas no van a funcionar. Y el medio ambiente porque nos condiciona también, de ahí la epigenética. En este contexto, las interacciones sociales son súper importantes. Entonces, con esto en mente, ya tenemos que pensar qué sucede en un niño que tiene problemas en el neurodesarrollo. ¿Qué efectos tiene la restricción de crecimiento intrauterino en el cerebro? En el cerebro se han utilizado la resonancia nuclear magnética, diferentes modalidades, se han aplicado diferentes métodos. Aplicando estos métodos, nosotros aquí, el grupo de investigación en el Valle de Hebrón, en el Clinic, con Eduard Gratacos, lo que hicimos fue hacer una serie de hallazgos en estos niños que no existía. Fue la primera vez que se demostró que en estos niños el cerebro, por ejemplo, tenía una organización diferente. ¿Qué quiere decir? Hay áreas que reciben más información, pero en estos niños puede ser que se cambien esas áreas por otras. Entonces el mapa es como otro mapa. Los volúmenes cerebrales están disminuidos. ¿Qué significa eso? El cerebro crece menos. Entre más grave el niño, menor crecimiento. Las conexiones, los cables, todo esto pues tiene una organización diferente. El mismo cerebro, la apariencia, lo que se llaman surcos, todo lo que caracteriza el córtex cerebral es diferente. Y la función definitivamente está alterada. Para tener en mente y entenderlo mejor, esto es un mapa de metro. Este es un mapa de metro, este es otro mapa de metro, pero si lo pensamos desde el punto de vista del niño que nace con un peso normal, este sería el mapa cerebral del niño con muchas conexiones, muchas áreas que reciben diferentes vías, información, bastante complejo. Pero ¿qué pasa en el niño con restricción de crecimiento intrauterino o con bajo peso? El mapa es este, o sea, es un mapa con menos conexiones, menos áreas que reciben información, como más sencillo. Y esto es muy importante desde el punto de vista de función. Otro concepto que tenemos que tener bastante presente, porque es la manera como podemos saber si el niño va bien o qué espero yo que se afecte, es este. Y es que cuando el niño nace, las funciones que están desarrolladas son estas justamente, los sentidos sensoriomotor, visión, audición, percepción.
porque esto es una arquitectura que tiene que estar presente para que el niño pueda interactuar con el medio ambiente y responda. Luego, posteriormente, se maduran las funciones más complejas. Durante el primer año ya la atención empieza a madurar, hay estudios que muestran en el segundo año el niño ya tiene más tiempo y posteriormente pues toda esta función va mejorando. Luego vienen las funciones cognitivas, las funciones ejecutivas, el hecho de poder planear, pues todo esto va apareciendo en su momento, pero después, primero la base es... Por tanto, si tenemos una alteración, una condición que nos afecta al neurodesarrollo, si es un neonato, seguramente veremos que este neonato tendrá dificultades, por ejemplo, sensorio-motoras. Luego, si el niño está más grande, pues irá hasta las dificultades cognitivas, por ejemplo. Hay test que nos permiten ver durante ya el primero o segundo año funciones cognitivas, pero lo más importante inicialmente es toda esta parte sensorio-motora, visión, audición, y ahí es donde debemos trabajar porque son la base para todas esas funciones más complejas. Los estudios que nos muestran a nivel intrauterino, el niño ya tiene disminución del perímetro cefálico, disminución de volúmenes cerebrales. ¿Y todo esto por qué? Porque ya se ha demostrado en estudios que se han hecho en animales que el número de neuronas está disminuido, el número de sinapsis está disminuido, el número de células entre las neuronas está disminuido. Por tanto, el cerebro definitivamente se hace más pequeño. Los estudios, como lo decía anteriormente, al año de vida nos muestran alteraciones motoras, visomotoras, comportamiento, atención, y cuanto más grande, pues más parte cognitiva y de funciones ejecutivas. Y tenemos siempre el riesgo de trastornos del espectro autista y déficit de atención. En neonatos, por ejemplo, se ha visto cuando aplicamos el Brazelton que los niños, cuando los comparamos con niños que han nacido con un peso adecuado, que estos niños tienen dificultades de habituación, dificultades motoras, dificultades de interacción social y su atención también está bastante disminuida respecto a un niño que nace con peso adecuado. Luego, a los 12 meses, se ha visto que realmente la atención sigue afectada y hacia los 7 meses se ve que el niño tiene algunas dificultades auditivas que le impiden precisamente esa interacción social. Luego se ha visto, por ejemplo, que el cerebro del niño con restricción de crecimiento pareciera que fuera como más arrugado, por decirlo de alguna manera, pero el cerebro es más pequeño y esto no es bueno de ninguna manera y se ha encontrado asociado a dificultades en la atención. Posteriormente al año lo que encontramos es que todas esas áreas del cerebro que están implicadas en atención tienen una conectividad disminuida, o sea, se conectan los cables menos que en un niño que no tiene restricción de crecimiento intrauterino. Por tanto, la pregunta es, si tiene tantos problemas de atención, ¿será eso que hace que estos niños desarrollen trastornos del espectro autista o déficit de atención? La respuesta es sí. La evidencia científica muestra que definitivamente el peso bajo o el peso grande, ese es el otro extremo, son un factor de riesgo para desarrollar posteriormente diagnósticos con trastornos del espectro autista. E igual sucede con los déficits de atención. O sea, los pesos bajos, los pesos grandes son un riesgo y hay que tenerlos en mente. En este grupo de niños que seguimos, a los 18 meses se realizó el MCHAT, el cribado para trastornos del espectro autista. Nos dio que el 30% de los niños con restricción de crecimiento intrauterino y prematuridad tenían un cribado positivo, mientras que de los prematuros el 20%. O sea, ya la incidencia de este trastorno de espectro autista, al menos el riesgo, es mucho mayor en los niños con restricción de crecimiento intrauterino. Y a nivel cerebral encontramos que había unas conexiones relacionadas con áreas del cerebro que nos permiten centrarnos en un estímulo que estaban disminuidas. ¿Qué es importante todo esto? Yo creo que si nos vamos con esto en la cabeza está súper bien, y ya lo había dicho desde el principio, el perfil de alteraciones en el neurodesarrollo del niño con restricción de crecimiento intrauterino es un poco diferente del perfil del niño simplemente prematuro. ¿Por qué? Porque los niños que tienen restricción de crecimiento intrauterino, que han nacido por debajo de las 35 semanas, tienden a tener más problemas de audición.
Y eso es súper importante. Por supuesto que el comportamiento puede estar alterado y dependiendo de la cognición, la parte cognitiva también puede verse afectada. Pero lo que destacan estos niños que son prematuros con restricción de crecimiento intrauterino es que pueden tener dificultades de audición y por eso las guías dicen que estos niños tienen que tener una evaluación auditiva en el primer año. Tienen que tenerla, aunque no parezca, pero tienen que tenerla. ¿Qué pasa con los niños que nacen por encima de las 35 semanas? Estos niños, respecto a los que tienen un peso normal, tienen dificultades en el sueño y la visión, sobre todo la parte visomotora, está afectada. Entonces, eso es lo interesante. Entre más prematuro, la audición, más hacia el término, lo que es la visión y el sueño. ¿Cuál es el problema de la audición? Si un niño no oye bien, el lenguaje se verá afectado. Entonces, lo que se encuentra es que los niños tienen dificultades de audición y cuando ya son más grandes tienen problemas además del lenguaje. Es interesante ver que al año de vida, los niños que nosotros mismos seguimos ya no tenían problema de audición, pero sus conexiones en las partes del cerebro relacionadas con la audición estaban disminuidas. Por tanto, por supuesto, esa disminución de la conexión de las áreas involucradas en lenguaje, audición, eso podría ya decirnos, ojo, que este niño puede desarrollar problemas en el lenguaje, lo que daría una oportunidad para intervenir. En la función, los niños que nacen por debajo de 35 semanas o por encima de 35 semanas igual tienen dificultades motoras y eso es evidente y la evidencia científica nos lo dice. ¿Cuál es el problema con esto? O sea, ¿esto por qué es importante? Porque todas las dificultades motoras son como un continuum, desde algo que casi no afecta hasta la parálisis cerebral. En el caso de la parálisis cerebral, el riesgo es la prematuridad. Entre más prematuro, más riesgo. Por tanto, es importante identificar estos niños y hay que pensar también que si el niño tiene esta redistribución del flujo sanguíneo en el cerebro que se puede medir prenatalmente, eso afecta aún más a estos niños y tienen más problemas motores. Y esto era lo que hablaba anteriormente. El niño que tiene restricción de crecimiento intrauterino y que es prematuro, lo único que ha hecho es acumular un montón de factores de riesgo. ¿Qué se encuentra? Que estos niños prematuros con restricción tienen muchísimas más dificultades en el neurodesarrollo que si tuvieran solamente prematuridad. Por tanto, si vemos un niño que es prematuro y que además ha tenido un bajo peso, tenemos que estar muy pendientes porque este niño probablemente tenga alguna dificultad durante su desarrollo en alguna de esas áreas. En cuanto a la función cognitiva, sea prematuro, sea a término o sea cercano al término, está alterada de acuerdo a los estudios y estas funciones cognitivas incluso durante la época del adulto se pueden presentar si no se ha hecho nada. Como lo dije anteriormente, si ya identificamos dificultades motoras, sensoriales desde los primeros años de vida, si intervenimos ahí probablemente mitiguemos un poco todas estas dificultades a nivel cognitivo. Funciones ejecutivas, igual, niños, aquí son niños de 7 años, es el estudio de Israel que les decía, tienen alteraciones en todas las áreas, destacan las funciones ejecutivas y esto es un test, un WISC, que nos muestra que hay áreas que están más afectadas. Todo depende del peso del niño. Estos son los controles, los verdes. Esto es lo que es nuestra referencia. Pero los niños que son pequeños, no llegan a ser tan pequeñitos, ya están por debajo. Y los que tienen restricción de crecimiento intrauterino están más por debajo. O sea, el peso, a menor peso, más afectación y más riesgo. La pregunta, pues claro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos con todo este panorama? Ya lo sabemos. Diagnóstico temprano e intervención. Pero ¿cómo podemos saber esto? Lo más importante es el abordaje del niño desde un punto de vista transdisciplinar. No estoy hablando de multidisciplinar, que hay gran diferencia. En el multidisciplinar, que es como se manejan los hospitales en general, el niño está aquí, va, el pediatra lo ve, el pediatra lo manda al neuropediatra, el neuropediatra lo ve, lo manda al nutricionista, el nutricionista al endocrinólogo, pero ahí nadie se habla a través de la historia clínica.
La idea, ¿cuál es? La idea es que estos especialistas se sienten, comenten y que de ahí salga de verdad algo que sea realmente individualizado para ese niño, pero no que hagamos lo de siempre, que es verdad que es bastante complicado, pero que la tendencia es esta, es transdisciplinaria. Las intervenciones, por supuesto, las intervenciones empiezan desde la etapa prenatal, identificando las madres que tienen esta afectación. Lo interesante es que, por ejemplo, se hizo un estudio, esto es de la Hospital Maternidad, aquí del Clinic, fue un estudio que hicimos en madres que tenían un diagnóstico de feto pequeño para la edad gestacional. Estas madres, por supuesto, al saber que tienen un feto pequeño, pues están muy ansiosas. Es muy difícil para ellas llevar todo esto. Entonces, ¿qué se hizo? Se propuso una intervención que duraba 6 semanas. Se utilizaba musicoterapia, sofrología, que es un método de relajación, y visualización creativa, también mente muy positiva. ¿Cuáles fueron los resultados? La madre disminuyó su nivel de ansiedad de manera significativa. Y los niños, fetos, aumentaron de peso, porque al disminuir la ansiedad, disminuye el estrés y eso tiene un efecto que al final es un efecto muy positivo. Por tanto, este estudio me parece súper interesante porque con solo conseguir que la madre baje su nivel de estrés, al menos se le da una posibilidad para que el niño no tenga toda esta afectación, no que lo vaya a curar, pero que nos va a ayudar muchísimo. Luego, a nivel neonatal, hay estudios que ya nos han mostrado que si intervenimos durante la etapa neonatal, controlando todos los factores ambientales, la manera como abordamos al niño, cuando lo examinamos, todo lo que hacemos, se ha encontrado que todo esto puede reforzar las conexiones cerebrales y que este reforzamiento persiste en la etapa escolar y en la etapa adolescente. Por tanto, esto es positivo. Ya se sabe, es evidente, el sentido común lo dice, pero todavía intentamos demostrarlo, pero que definitivamente sí funciona. Y yo creo que esa es la gran lucha en las unidades de cuidado intensivo neonatal. ¿Qué hacemos con todo esto? Pues que su trayectoria normal de desarrollo no se desvíe tanto de esa curva que consideramos referencia. ¿Qué más podemos hacer? Pues hay que estar haciendo los tests que corresponden. Yo entiendo que el Brazelton no es un test fácil porque hay que estar certificado, no, pero de todas formas, si tenemos la oportunidad, es una buena oportunidad para identificar dificultades en el niño, pero también las capacidades del niño y sobre todo enseñarle a los padres a que sepan leer ese niño prematuro y puedan manipularlo, manejarlo y entiendan todas sus necesidades, pero también sus potencialidades. Por otro lado, es evidente que en la medida que los niños van creciendo, tenemos que hacer los seguimientos, que no es solamente un seguimiento de neurodesarrollo, sino que es un seguimiento combinado de nutrición, de crecimiento, a nivel cardiovascular, sobre todo por la condición en sí, ¿no? La restricción de crecimiento intrauterino no es solamente una cosa, son muchas cosas. Por tanto, a estos niños hay que derivarlos a las consultas especiales, hay que hacer los cribados de acuerdo para la edad, a lo que corresponde. La neuroimagen juega un papel súper importante, pero claro, no se le puede hacer a todos los niños una resonancia, lógico. Pero lo que sí se puede es que nos informemos acerca de los estudios que hay que ya nos llevan para ciertas rutas a decirnos, mira, que al año de vida el niño ya tiene las áreas del cerebro relacionadas con la atención, con el lenguaje, no están muy bien, se conectan menos. Pues ahí ya esto ya nos da una información que nos puede ayudar en la práctica clínica, decir, mira, hay que estar pendiente, que el niño no hable, que el niño oiga bien. O sea, yo creo que eso es muy importante. Ahora, si se puede hacer una resonancia, nos sobra, por supuesto. Algo súper importante, las familias, el soporte de las familias. Una madre o un padre que tiene un niño con restricción de crecimiento intrauterino es súper terrible, súper estresante, porque es un niño que es pequeño y entonces en la medida en que va creciendo, entra a la guardería y es un niño muy pequeñito y los padres pues se ponen súper ansiosos porque dicen es que es el más pequeño, pero la edad está acorde, pero es muy pequeño. Por tanto, esta diapositiva creo que es la más importante y es la que nos muestra que la formación tanto de los profesionales, nosotros profesionales, como de las familias es la base de todo. Porque si sabemos qué buscar, sabemos qué puede suceder,
estamos al día, el conocimiento va veloz, pues tenemos que estar ahí todo el tiempo. ¿Para qué? Para poder orientar a las familias, para poder orientar a los mismos profesionales entre nosotros, para que podamos lidiar con ese niño. A las familias hay que empoderarlas, lo que significa hay que darles conocimiento para que ellos puedan reconocer cosas, lidiar, intervenir, que puedan preguntar. A las familias hay que ayudarlas para que tengan una red de apoyo con otras familias, con asociaciones, grupos de apoyo. Todo esto es súper importante para que puedan tener habilidades para poder manejar la situación. Y hay que también ayudarles para que aumenten su resiliencia, lo que significa que hay que adaptarse muchas veces a las situaciones, recuperarse, intentar. Es complicado porque tampoco el momento ayuda mucho, pero yo creo que es importante que lo tengamos en mente y hagamos todo lo que sea posible para poder darle ese soporte que las familias necesitan. Esta es la última diapositiva. ¿Qué es importante? Esto lo muestro, no solo, nosotros creo que ya lo sabemos, ¿no? Si intervenimos temprano, el beneficio será mayor, no solo para la familia, no solo para el niño, sino que para el mismo país, porque tendrán ciudadanos sanos que pueden trabajar, que puedan consumir, que parece que fuera el objetivo, pero que desgraciadamente es una realidad. Pero yo creo que esto es importante para mostrarle a los gerentes de las instituciones y de los hospitales que se oponen tanto a que se hagan cierto tipo de test, seguimientos. Esto es importante, hay que mostrar que si invertimos en estos niños desde el inicio, pues el futuro será mejor desde el punto de vista de la familia, de la sociedad, porque serán personas que podrán aportar y no dejar que una persona que nace así por falta de grupos de apoyo, por falta de profesionales, por falta de especialistas, pues se afecte para el resto de la vida. Yo creo que eso es súper importante. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, comentarios, somos todo ellos. Yo quería preguntarte, Nelly, la causa del retraso de crecimiento intrauterino, por ejemplo, si una madre con una preeclampsia o si es un niño con una enfermedad genética, ya determina algún patrón en el neurodesarrollo diferente o en la alteración sensorial diferente. Usualmente lo que determina el patrón diferente es la severidad. Por supuesto que si es, por ejemplo, porque el niño tiene una malformación, una dificultad, pues eso le suma factores de riesgo. Pero usualmente lo que hemos visto es que el grado de severidad de restricción de crecimiento intrauterino será el que va a determinar posteriormente las dificultades que vayan apareciendo. Y entre más grave, más dificultades, desgraciadamente, ¿verdad? Y a eso se le aúna todos el resto de factores. Y luego otra cosa que te quería preguntar, has comentado prematuridad y retraso de crecimiento intrauterino, sobre todo riesgo auditivo, privado antes del año. Sabes que hacemos a todos el cribado en neonatal, que es universal, ¿no? Deberíamos repetir en estos niños. Sí. Por ejemplo, lo hacemos a los 6 meses, repetimos otro cribado. Sí. Debería hacerse siempre, ¿no? Sí, exactamente. Eso es súper importante. Sí, porque se nos puede escapar. Es verdad que a todos los recién nacidos se les hace universalmente al nacimiento. Pero si vemos que este niño tiene ese riesgo, deberá repetirse a los 6 meses. De hecho, hay una guía que es de la Sociedad Española de Endocrinología, que creo que es la única sociedad que tiene una guía específica para los niños con restricción de crecimiento intrauterino, porque ni siquiera la hacen. O sea, se habla, se dice, pero no hay una guía. Y en esa guía, que está muy bien, ellos proponen el hacer el examen de audición durante el primer año. Y dependiendo si es necesario, hay que repetir. ¿Alguien más? Te quería preguntar, Nelly, bueno, en realidad tenía la misma pregunta de Gemma, entonces en parte has contestado, pero en la línea de que si se ha visto un poco alguna cosa que nos oriente a una causa antes que otra en cuanto al pronóstico, si el tipo de CIR se ha podido correlacionar con un pronóstico mejor o peor de desarrollo. Sí, era lo que decía ahora, sí. Eso es súper importante porque
todavía se usa la clasificación de simétrico y asimétrico. Y esa clasificación ya no se usa, es un poco antigua. De manera. Sí. Entonces, es lo que tú dices, Estefa, no. Lo que se usa es una clasificación de restricción de crecimiento endotelino, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Entonces, lo que decía, a mayor severidad, mayores dificultades, es verdad. Pero No no es que orienta lo la diga. causa, es tipo decir, La causa usualmente la ves a nivel prenatal y usualmente, por lo menos más del 50%, es decir, el 60 y algo por ciento, es insuficiencia placentaria. Y usualmente también en un 30% hay hipertensión arterial por parte de la madre. Es lo más común. Ahora, por fuera de eso, pues hay muchas causas, pero es verdad que entre más severo, vuelvo y lo digo, más afectación. No es que haya otro patrón, pero más evidente y más temprano. O más temprano se pueden ver esas afectaciones. Por curiosidad y un poco para que los discursos preventivos sean mejor, ¿está relacionado con la edad de la madre este retraso de crecimiento? ¿Es uno de los factores de riesgo? Sí, puede haber. El factor de riesgo de la edad es importante y de hecho en la mayoría de estudios se hace como un factor de confusión, la edad, hay que ponerlo porque a mayor edad parece que hay más posibilidades de desarrollar restricción de crecimiento intrauterino. Entonces hay que tenerlo en cuenta para que no nos confunda los resultados. Pero sí, hay que tener en cuenta o tenerlo en la cabeza por lo menos y estar listos porque a nivel prenatal en ginecología la idea es que si el niño está muy grave, tiene una restricción de crecimiento intrauterino grave y la madre manifiesta usualmente los síntomas de la insuficiencia placentaria porque están asociados a hipertensión arterial, por ejemplo, el tratamiento es sacar al niño. Por tanto, pues será prematuro y bueno, hay una cantidad de problemas, pero el tratamiento es producir el parto usualmente o por cesárea o natural, pero hay que sacarlo. Entonces, dependiendo de la gravedad, pero es verdad que no se usa mucho eso, o sea, esa clasificación no está así muy para todos. Bueno, yo creo que es uno de los problemas que tenemos a nivel profesional en general, no hablo solo, yo soy enfermera, pero pienso ahora, por ejemplo, en los maestros, ¿no? O sea, te das cuenta que cuando te pones a investigar o a profundizar en un tema, realmente hay mucho conocimiento, mucha evidencia científica de cosas nuevas, pero este conocimiento no llega a las personas que en el día a día están con estos niños. ¿No? Por ejemplo, decía, este niño va a la guardería, será el más pequeño, pero no solo será el más pequeño, seguramente tendrá unas necesidades diferentes que si la persona que está ahí, ¿no? La maestra, por decirlo así, que está ahí cuidándolo, no le llega este conocimiento, no podrá hacer nada. Y no llega este conocimiento. Creo que tenemos un problema a nivel social de formación y de educación, que es bastante estructural, me parece a mí, por lo que me va llegando últimamente, que quizá de Sanadocat podríamos hacer algo, que es una de las cosas, ¿no?, que pensamos a veces. Este conocimiento tan específico y tan útil, que además hay que darle importancia en la utilidad, porque yo también, bueno, lo que decías, no ha nacido pequeño y ya crecerá, no pasa nada. O sea, menospreciar estos aspectos que hoy sabemos que son muy importantes, creo que no es ético ni moral hacerlo. Y por tanto, tendríamos primero que dar a conocer el conocimiento y luego, desde la responsabilidad de cada profesional, ¿no?, pues implementarlo y hacer pues esto que la sociedad mejore, porque si no... Claro, pero ahí lo has dicho, María. O sea, la DOCA tiene que justamente ser un vehículo para eso. Porque es verdad, por un lado no llega. Y por el otro, las personas tienden a seguir lo que ya saben. O sea, no hay cierta reticencia también a cambiar los métodos. Y es verdad que, claro, si yo llevo trabajando de esta manera, el tener que cambiar significa gasto de energía porque tengo que ponerme a aprender, de pronto cambiar mi manera, cambiar mis esquemas. Por ejemplo, lo del cerebro. Yo decía, tradicionalmente se piensa el cerebro, este punto está afectado, por entonces esa función está afectada. Resulta que no, que es que el cerebro no trabaja así, que no existe el área del lenguaje, que sí, que hay unas áreas que están más involucradas, pero que no es solamente una cosa. De hecho, un artículo muy bonito que salió ya hace unos 3 o 4 años en Nature, una gran revista que era sobre el lenguaje, porque como tradicionalmente el área del lenguaje está aquí, pero resulta que lo que demostraron era que era todo el cerebro está involucrado porque es un sistema.
no es una sola cosa, además allá el cerebro, no, el cuerpo también es importante. Un niño con restricción pues tiene afectaciones cardiovasculares, renales, tiene una serie de cosas allí que también pueden afectar, y su medio ambiente, por supuesto. Yo creo que ese es el tipo de conocimiento que tiene que llegar y repetir y repetir y repetir hasta que las personas ya como que al menos digan, ah, bueno, existe esto. Yo creo que ese es nuestro papel también, porque no es el discurso repetitivo, bueno, pasa esto, entonces hay que apoyar a la familia, hay que tal, hay que diagnosticar. Eso está bien, yo creo que ya todos lo manejamos, pero lo que sí hay es que intentar saber más, abrir nuestra mente, leer, estar al día, y para eso estas reuniones creo que son súper importantes, y que desde la Educats esta información se ponga allí para las personas, y por ejemplo los profesores de guardería y otro tipo de personas en las mismas familias, porque las familias pueden ver al niño pequeñito y nadie le dice nada, dice, no, ya crecerá como el que habla, ¿no? No habla, bueno, ya hablará, no pasa nada, luego se hace tarde. Pero sí, pero... ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo entiendo que hay una mayor incidencia, por lo que has explicado, o sea, hay más, ajá, porque cuando tú hablabas del sistema sensorial, ¿no? Que era tan importante en ese primer año, ¿no? Que después es acumulativo a desarrollar funciones más, ¿no? Superiores, ¿no? Más complejas. Estaba pensando, sí que es verdad, yo trabajo en un CDA, y sí que los últimos 10 años estamos muy pendientes del tema de la integración sensorial, ¿no? Parece que como que somos más sensibles, ¿no? O nos ha llegado más la información de las dificultades de integración sensorial, ¿no? Y eso lo vemos porque los logopedas, soy logopeda y psicopedagoga, nos llegan los niños, ahora ha cambiado, ¿no? Pero nos llegan a los 4 años, ¿no? Hace 15 años. Ahora eso ha cambiado, que no, un niño de 2 años todavía no va a logopeda, ¿no? Porque todavía no, pero precisamente por eso, ¿no? También hay que hacer una mayor intervención, ¿no? Más temprana. Pero lo que quería decir es que nos llegan, pero cuando miras su historia, claro, esto viene, ¿no? De toda una concatenación, ¿no? De circunstancias, ¿no? Y lo que hemos hecho es como poca información a la familia. Hace poco, recientemente, por eso me llamó mucho la atención tu ponencia, eso, tengo una familia, ¿no? Que sí, nació, ¿no? De bajo peso, pero ya la dieron de alta, ¿no? Entonces, como no, ya no pasa nada, no es importancia, no tiene importancia. Y ese dato lo encontré como rasgando mucho, pero porque vi una niña muy pequeña, ¿no? Entonces con afectaciones más bien de fonéticas, ¿no? De habla, ¿no? Que no se le entiende. Entonces me empecé a indagar, y el padre lo dijo, pero como un hecho como muy, me preocupa ese tema, ¿no? De la integración sensorial. Pienso, ¿no? Que sí que como que pareciera que estuviera de moda, pero es que, y más niños, ¿no? Con dificultades en de integrar, ¿no? Estímulos, ¿no? Que la etiqueta, que la audición, que el ruido, tal, y está siendo como muy, o sea, hay mucha incidencia en ese sentido, ¿no? Y después eso es acumulativo a dificultades en el aprendizaje. Y lo malo es la detección de los casos que son leves, porque cuando son graves, pues como que ya se activa todo, ¿no? Pero cuando está ahí como leve, pero tiene una repercusión, ¿no? En el lenguaje, en la cognición, en la integración sensorial. Sí, yo creo que ese es un concepto muy, muy importante, y que actualmente en los diferentes estudios se tiene muy en cuenta, ¿no? Que el niño, para poder desarrollar esas funciones complejas, el ser humano, para poder desarrollar funciones complejas, necesita una base, y la base son ese sensorio motor, como nace el niño. O sea, el niño, cuando uno mira las resonancias de los niños, la parte de función es como la del adulto, todo lo del sensorial, motor, audición, visión, todo eso está maduro. O sea, el niño nace con la arquitectura para interactuar con el mundo. Ahora, que poco a poco va a empezar, es verdad que cuando nace tiene como unas experiencias aisladas, y puntualmente como que conectan, ¿no? Porque cuando hacemos un braceto, por ejemplo, el niño atiende un momento, ya sale. Como que él se diferencia como una entidad en el mundo también, ¿no? Entonces, al inicio, todas estas áreas cerebrales, estas funciones y ese ambiente que te está exigiendo, hace que empiece como a conectar experiencias. La integración sensorial, se empieza a conectar la visión con el motor, con el sensorial, porque realmente al inicio puede ser que no existan estas conexiones, pero posteriormente van madurándose, se van produciendo en la medida en que el niño va teniendo
estos estímulos medioambientales. Por eso el niño que está prematuro, que está en la unidad de cuidado intensivo, con un montón de movimiento alrededor, y que a veces la gente habla un montón, o que los cogen y les hacen, pues todo esto afecta, porque claro, está justamente en el momento, y entre más sea prematuro, pues más todavía, porque el niño que tiene 24 semanas, pues es que está justo en el momento en que está integrando las cosas. Entonces, hay que tenerlo en mente, y era lo que hablábamos anteriormente. Debemos, nuestro deber, creo yo, nuestra responsabilidad es conocer este tipo, tener en mente estos conceptos y intentar aprender para poder hacer, porque por eso es que no se mandan los niños a los especialistas, porque dicen, bueno, ya hablará, pero porque la persona no sabe que ya hay que mandarlo, que nació pequeño y que esto le da un riesgo. Usualmente es falta de conocimiento, desgraciadamente. Pero por supuesto que los profesionales en general hacemos lo mejor que podemos, pero sí nos falta mucho conocimiento a ciertos niveles. Entonces yo creo que hay que insistir en esto, ¿no? En poner el conocimiento, lo que las personas expertas en determinadas cosas, pues tienen que no puedes escribirnos una nota para la web, para informar a las personas, claro, porque no, bueno, tampoco lo podemos saber todo, pero para eso hacemos esto, para eso nos comunicamos todos. Mira el chat, creo que había algo escrito en el chat. A ver. Ay, sí. Bueno, entregar pero también para... Aquí en el chat tenemos, sí, muy interesante, muchas gracias, qué importante el test de Brazelton para investigación, pero también para empoderar a los padres y ver de lo que pueden ser capaces sus hijos, justamente. Y era lo que quería también reforzar, no es solamente para ver las dificultades del niño, es para ver de qué es capaz, y decirle a los madres, porque es que los ojos de ellos, es que uno les ve la felicidad, mira, me miró, y dice, ay, sí, ellos se ponen muy felices. Y yo creo que eso les da confianza también para poder estar con su bebé, leerlo, interpretarlo, todo, ¿sabes? Crear ese vínculo tan importante. Sí, el Brazelton es súper importante. Desgraciadamente no todo el mundo está, es difícil, pero bueno, hay oportunidades, sí, muy bien, sí. Lili, Sí, Joan. Soc el Joan. Sí. Et volia fer una pregunta. Sí. Hi ha una correlació significativa amb la preeclàmpsia? Faig aquesta pregunta després perquè, no sé, després la Gemma i el Stefano i els altres metges que puguin haver-hi fa temps, o si més no, quan jo estudiava bueno, no? I la preeclàmpsia la pensàvem més que es donava cap al final de l'embaràs d'una forma predominant i que podia tenir conseqüències moltes vegades relacionades amb l'aparell cerebral, amb les lesions cerebrals. Però no sé si és la vostra impressió, potser ens faria falta un obstetre, però la impressió per casos dels últims temps que vaig veient és que s'està detectant molt preeclàmpsia al primer trimestre d'embaràs. I per tant, clar, una preeclàmpsia a final de la gestació, doncs treus el nen i fora. Però una preeclàmpsia mantinguda des del principi de la gestació, això té conseqüències importants. Suposo que, entre altres, la restricció, ¿no? Bueno, no sé qué piensas sobre eso. Pero sí, mira, esos trabajos que hicimos, de hecho, todavía actualmente en la clínica, la maternidad, se continúan siguiendo estos niños. La gran mayoría son por preeclampsia, y es verdad lo que tú dices. Es diferente si se presenta en el tercer trimestre, que puedes hacer cosas y mantenerlo, y así pueden hacer prematuro, pero si en el primero se presenta ya, usualmente la alteración a nivel de todos los órganos es peor y es más difícil de sobrellevar. Ahora, ¿por qué las madres hacen tanta hipertensión arterial o preeclampsia? Porque es verdad que hay una incidencia bastante aumentada. Los estudios nos muestran que usualmente o está relacionado con la edad de la madre, porque la madre, actualmente una mujer, tiende a tener el hijo más tarde, o está relacionado, por ejemplo, con el cigarrillo. Eso sí lo encontramos acá, porque son sociedades en que pues, se fuma y bueno, se considera un poco normal. Y otra serie de factores, pero es verdad que sí, la preeclampsia resulta ser uno de los factores más importantes y determinantes porque se asocia a la insuficiencia placentaria. Y cuando empieza inicialmente, desde el principio, es el niño que se dice simétrico, que se decía restricción de crecimiento intrauterino simétrica, porque afecta todo de la misma forma. Al tercer trimestre lo que afecta es más el cuerpo, el cerebro ha tenido oportunidad de como crecer un poco más, pero cuando aparecen en el primer trimestre, es un niño pequeñito todo igual, que se le llamaba simétrico.
Pero es verdad, tienes toda la razón. Es uno de los principals riesgos actualmente. I a més, Joan, Gràcies. ara dius que es diagnostica molt perquè es criba la preeclàmpsia. Abans no ho feien. Jo crec que abans hi havia dones que potser tenien pèrdues gestacionals i no se sabia la causa, no? Perdien els seus bebès i no sabien per què passava. No es feia cribatge de preeclàmpsia. Ara es fan marcadors de preeclàmpsia i es fa un cribatge a totes les gestacions. Llavors es diagnostica molt precoçment i es poden donar tractaments com preventius, quan hi ha factors de risc, no? Es fan tractaments preventius per evitar la insuficiència placentària. Llavors, és cert, jo no sé si és que n'hi ha més, probablement potser també n'hi ha més. Tenim cada vegada, com deia la Nelly, les dones es queden embarassades més grans, hi ha altres factors, segur, però és que a més es diagnostica més perquè es criba, abans no es cribava. Saps? Sí, podia pensar que anava per aquí la cosa, però m'ha sobtat perquè realment Sí, és un tema preeclàmpsia. d'un any en què he vist moltes preeclàmpsies precoces, no? Bueno, està bé, sí, anem avançant, en aquest sentit anem bé. Sí. Clar, sí, podem saber causes, tot i que suposo, Nelly, que és difícil, però si anem sapiguent causes relacionades amb la restricció, potser també podríem pensar en activitats de prevenció, no? I en aquest sentit, hi ha alguna de les causes que podrien tenir-hi alguna incidència, podríem incidir-hi més de forma preventiva? O que ja s'estigui incidint? Jo, la veritat, no sóc experta en preeclàmpsia ni molt menys, però vull dir que hi ha des dels factors mediambientals, per exemple, no? Que són factors que hi ha alguns que són individuals i altres que no, però individualment sempre una persona pot fer de més o de menys, no? De la seva exposició als factors mediambientals, el que deia la Nelly abans, per exemple, del tabac, o no sé, fins i tot la contaminació, les dones embarassades, doncs, intentar evitar fer, l'exercici físic al mig de la diagonal a l'hora del ple de cotxes, coses així, vull dir que amb aquests temes cada vegada més es coneix i s'avança una mica més, es fa una prevenció primària, per dir-ho d'alguna manera, que suposo que és una mica el que tu vas. Després hi ha d'altres circumstàncies ja més personals de la dona, antecedents d'hipertensió, d'altres tipus de malalties de risc que et poden conduir, que aquests jo suposo que evidentment també es pot fer algun tipus de prevenció primària. Però sobretot tot el que és mediambiental és el que més es treballa ara i més es consciencia a les embarassades des del principi. En esta línea me has hecho pensar que en una charla en Sant Joan de Déu había una experta de epigenética, era investigadora, y ella dijo que cosas tan sencillas como a la hora de esperar en el semáforo, dar 2 pasos hacia atrás, te expone la mitad a la contaminación y 2 pasos para adelante, ¿no? Que uno nunca pensaría que es algo importante porque lo ves como muy poco, pero si no lo sabes, no. Pero esto más el no salir a correr a la hora que no sé, sino que es que hay contaminación, más el no fumar, no solo que no fumes tú, sino que nadie fume en casa, porque puedes salir al balcón y volver a entrar, no sirve. Los elementos volátiles van incorporados en la ropa i contaminan igualment. Dic que hi ha tota una sèrie de coses cada vegada es fan. Jo no soc experta en res d'això, però cada vegada sento més hi ha més intervencions d'aquest tipus que, bueno, y en esto de como transdisciplinar, ¿no? Tener en cuenta también la parte emocional, porque yo me imagino, es una enfermedad silenciosa que no da síntomas, también cómo tú le hablas a la madre puedes estar generando más ansiedad y más restricción. Quiero decir que también a veces como lo planteas desde esta visión no solo médica, ¿no? Sino... De hecho, el estudio que mostré de la intervención, estas madres habían tenido más estrés desde el momento en que les dijeron que tenían un feto con pequeño para la edad gestacional. La ansiedad ya aumentó, el estrés aumentó. Y eso fue lo que justificó la intervención, que me parece, ese estudio me parece de lo mejor, porque es una cosa muy sencilla que tiene un efecto bastante positivo. Y medir la ansiedad en las madres es muy fácil, hay un test, o sea, que no, es un cuestionario y ya está, o sea que eso, por ejemplo, se puede hacer. Sí, la importancia, ¿no? Como el entorno y las relaciones lo mueven todo. En el recién nacido, en los adultos, en el recién nacido, por supuesto. Por eso me ha gustado mucho lo de transprofesional, porque es lo que decimos, no llega un momento
que el compartir conocimiento te da esta visión que necesitas, porque, por ejemplo, estaba pensando seguramente que en la nutrición también interviene mucho en todo esto. Y es otro conocimiento que, ¿no? que hay que ir a buscar a un nutricionista, que nosotros no lo sabemos, y entonces que un nutricionista nos hablara de esto seguro que nos enriquecería a todo el mundo. Por eso que es tan importante, ¿no? que el conocimiento sea cada vez más transversal, transprofesional, porque así llega a la persona de una manera completa, porque si no, a lo mejor trabajas un aspecto, pero los otros, que a lo mejor en aquel caso son los más prevalentes, porque ni nos paramos a pensar, porque son cosas que los hacemos, porque decíamos, ¿no? Desde la inconsciencia y desde el desconocimiento, pero claro, es que el desconocimiento es una de las cosas que lleva a la inconsciencia. Sí, por tanto... Sí, lo que tú dices sería interesante, es verdad, por ejemplo, en el hospital tenemos unas consultas en conjunto con el nutricionista, endocrinólogo, nutricionista y neuropediatra, pero la consulta se hace al tiempo, que es la diferencia, para poder hablar, claro, porque una cosa es que tú tengas consulta con el pediatra, otro día con el neuropediatra, y otro día con el nutricionista. Obviamente, es que lo que yo decía, ¿no? Se escribe en la historia clínica, luego tú lees, ¿qué te dijo? Vale, ¿qué te hago eso? La idea es que ellos estén ahí al tema para poder, y eso enriquece muchísimo, no solo a la familia, a nosotros mismos, a todos. Claro. Entonces, la idea sería esa y será muy interesante. Creo que quitar un... Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Pues creo que ya damos por terminado. Muchísimas gracias. Como dijo Marcelo, estamos grabando, ya les haremos llegar el material, ¿vale? Gracias. Gràcies. Moltes gràcies, Nelly. Gràcies a tots. Adéu. Adéu, bon cap de setmana. Adéu. Adéu, gràcies. Adéu. No, no, de los